He titulado esta palabra, la he titulado Madres enamoradas o madres amorosas. Pregúntele a alguna mamá que tenga cerca qué tipo de mamá es. ¿Es una madre amorosa o es una madre enamorada? ¿Es una madre amorosa con sus hijos o es una madre enamorada de sus hijos? Y hoy vamos a ver que hay una diferencia entre ser una mamá amorosa y otra es ser una mamá enamorada de sus hijos. En Éxodo, el capítulo número 4, el versículo número 24 al 26, dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión, dice la palabra de Dios. Ok, la Biblia dice que cuando sucedió eso, Moisés iba con su familia rumbo a Egipto a cumplir la misión que Dios le había encomendado de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios le había encomendado a Moisés la misión de que fuera donde el faraón y le dijera esto: Faraón, recuerde, esta era la razón que Dios le mandaba a Faraón con Moisés: recuerde que Israel, la nación que usted tiene esclava, es mi hijo primogénito. Y si tú no dejas ir libre a mi hijo primogénito, yo voy a matar tu hijo primogénito. Para Faraón no iba a ser nuevo lo que iba a escuchar de parte de Moisés. No sé en qué momento, escuche esto, ya Faraón lo sabía, ya Dios se lo había dicho, pero Faraón no quería obedecer. Ahora Dios envía a Moisés para decirle: o dejas ir a Israel libre, mi hijo primogénito, o yo te mato tu hijo primogénito. Y cuando ya Moisés se disponía a ir con su familia para esa misión, la Biblia dice que estando en una posada le salió Dios al encuentro y casi mata a Moisés. No sabemos cómo exactamente, una enfermedad, no se sabe cómo. Quizás si yo hubiera estado ahí presente no sabría por qué. Tendría muchas dudas de decir: no se supone que lo escogió para una misión y ahorita lo quiere matar. Pero lo que la Biblia deja ver es que había un vacío de obediencia. En otras palabras, ya Dios les había dicho algo a esta familia que esta familia no había hecho. Para los judíos, para los hebreos, había un pacto de parte de Dios para ellos, y el símbolo de ese pacto era que a todos los hombres, todos los varones nacidos, debían hacerle una operación en su pene llamada la circuncisión. La Biblia habla que Moisés y su esposa Séfora tenían dos hijos, Gersón y Eliezer, pero uno de ellos al parecer no había sido circuncidado. Entonces había un vacío de obediencia en el hogar de Moisés. Repita esa frase, diga: había un vacío de obediencia en el hogar de Moisés. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uno de sus hijos no había sido circuncidado, y los teólogos, escuche, interpretan que no se había hecho la circuncisión a uno de sus hijos porque Séfora, la esposa de Moisés, se oponía. Moisés quería, pero Séfora no lo permitía. Había un vacío de obediencia allí. Y cuando Moisés estuvo a punto de morir, Séfora ahora hace ella lo que desde un principio debía haber hecho: circuncidar a su hijo. ¿Hola? Séfora era una mamá no amorosa con su hijo, sino que era una mamá enamorada de su hijo, que quería evitarle al máximo a su hijo cualquier tipo de dolor. Entonces, entre padres y madres veo que puede haber extremos o una tendencias a veces
pueden haber padres abandónicos. La mayoría de los chicos hoy en día se crían solo con su mamá y abuela. Y ahora es muy raro ver chicos que se levanten en hogares donde está mamá y papá juntos. No sé si me estoy haciendo entender. Porque hay un vacío, perdónenme lo digo de esta manera, de paternidad, donde hay muchos padres abandónicos o desconectados de la situación de sus hijos, hablando de los hombres. Pero el otro extremo que yo veo es madres sobreprotectoras queriendo evitar cualquier tipo de dolor para sus hijos. Ser mamá es una mezcla de privilegio y responsabilidad. Otra vez, ser mamá es una mezcla de privilegio y de responsabilidad. Yo admiro las mamás. Yo le he dicho a mi esposa en broma, pero no es broma, le he dicho: amor, si yo hubiera sido tú y tú hubieras sido yo de usted no me dejo embarazar nunca. No me imagino eso. Y hay una imagen que me parece muy bonita y a la vez, no sé, impactante, de lo que pasa en el vientre de una mamá, ¿sí? Mientras su hijo se está gestando allí. Y me viene a la mente las palabras que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ¿sí? Desde que una mamá empieza allí su embarazo, ya no vive ella, prácticamente, ya vive su hijo dentro de ella o su hijita. Ya no puede volver a dormir igual, ya no puede volver a comer igual. Hay un desacomodo. Eso es tremenda responsabilidad. Amén. Yo creo que ellas merecen un aplauso por todo lo que han hecho por nosotros. Así es. Pregunto a las mamás: ¿es un privilegio ser mamá? Dígalo más fuerte, cosa que las chicas que dicen: ay, yo no quisiera ser mamá, yo lo único que quiero es tener una mascota. Les pregunto yo a las mamás que están acá: ¿es un privilegio ser mamá? ¿Sí ve? Ahora les pregunto: ¿es una responsabilidad también? Es una gran responsabilidad. En el Salmo 127, hablando acerca de los padres, pero me enfoco en las mamás, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Pregunto y usted responde: ¿qué son los hijos? Herencia de Jehová. No son un encarte, no son un dolor, son herencia de Jehová. Mamita, no importa qué tan grandes están sus hijos, son herencia de Jehová. Y dice: cosa de estima el fruto del vientre. Verso 4: como saetas o como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, aquí lo cambio por mamá, bienaventurada la mamá que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzada cuando hablare con los enemigos en la puerta, dice la palabra de Dios. Entonces aquí está diciendo, querida mamá, que usted es como esa arquera, y no me refiero a arquera de fútbol, sino aquella arquera que tiene un arco en su mano, ¿sí? Y que cada uno de sus hijos representa una saeta o representa una flecha. Y usted carga aquí en la espalda una aljaba, ¿sí? O un lugar donde deposita esas flechas. Algunas de ustedes solo tienen una flechita, ¿sí? Otras de ustedes tienen 2 hijos, o sea, 2 flechas. Otras tienen 4 flechas. ¿Cuántos de aquí tienen más de 5 flechas? Ok. No, las mamás, pregunto. Ok. Cada una de ellas es una saeta, una flecha. Y escuche, querida mamá, usted tiene 3 responsabilidades con sus hijos. La primera responsabilidad, si estamos hablando de que los hijos suyos son saetas, la primera responsabilidad es afilarlos. ¿Es qué? Afilarlos. Los hijos no vienen afilados. Los hijos vienen pompos, ¿sí?
y hay que afilarlos. Los hijos no vienen perfectos, vienen con una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal. Eso fue lo que heredamos de Adán y Eva. Ajá. Así que usted tiene, mamá, la responsabilidad de sacarle filo a ese hijo. Y como podemos ver en la imagen, afilar es quitar lo que sobra. ¿Hola? La circuncisión que Séfora le hizo a su hijo no era otra cosa sino quitarle a su hijo algo que le sobraba y que era un foco de infecciones para él. Entonces, ¿cómo una madre afila a sus hijos, quita lo que sobra? A través de la espada de la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, el versículo 12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Así que una mamá responsable afila a sus hijos, no para que odien al papá que no volvió a dar la cuota, no lo afila para que esté puyando, dígale a su papá que, sino que una mamá sabia afila a su hijo para que tenga el carácter de Cristo conforme el modelo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, aquellas madres que les ha tocado criar a sus hijos sola porque el papá de sus hijos no está, falleció, se separaron, se divorciaron o trabaja lejos durante mucho tiempo del año, qué sé yo, tienen una enorme tarea que debemos reconocer en esta hora, porque los hijos tienen una naturaleza pecaminosa, una tendencia egoísta, una tendencia altanera. Usted, querida mamá, no va a afilar a sus hijos, escuche, para que odien a su papá abandónico. Ustedes no van a afilar a sus hijos para que aprendan a mentir. Ustedes no van a afilar a sus hijos para enseñarles cómo es que se destapa una cerveza y cómo es que se toma. Ustedes no van a afilar a sus hijos para mentir, no van a afilar a sus hijos para mendigar. Ustedes van a afilar a sus hijos para que cumplan el propósito de Dios para sus vidas. Amén. Entonces, afilar a los hijos es formar el alma de ellos, su mente, su voluntad, sus sentimientos, su conciencia. Todas las mamás, gracias, ven a sus hijos muy hermosos, ¿cierto que sí? La lechuza siempre ve bonito a los lechucitos, ¿sí? Pero escucha acá, querida mamá, por muy hermosos que sus hijos sean, necesitan a Cristo para ser salvos. Y usted es una ayudante en la obra de Dios respecto a lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Mamá, mírese a usted misma como una ayudante de Dios. Dios está empecinado en cumplir su propósito con sus hijos. Parte de afilar a sus hijos es tenga reglas claras con sus hijos. ¿Aló? Mamá, sus hijos necesitan tener reglas claras en casa, con consecuencias positivas o consecuencias negativas. Me da tristeza a veces cuando papá da una orden en casa y mamá sale al encuentro a librar a su hijo de la circuncisión y a decirle: no, déjeme el niño quieto. Diga, Entonces escuche acá, la manera de criar a sus hijos revelará si usted es una madre amorosa o si usted es una madre enamorada de sus hijos, que se deja manipular fácilmente por las lágrimas de sus hijos, porque los hijos son manipuladores. Entonces, a veces el mayor enemigo de los hijos es la mamá, inconscientemente. Si usted hace todo lo que a su hijo o a sus hijos les gusta, todo con tal de complacerlos, tal vez usted sea una mamá enamorada de sus hijos que no los está amando de verdad. Queridas mamás, el amor es algo serio y sus hijos necesitan una mamá que cumpla el trabajo que Dios le ha encomendado. No escucho muchos amenes, pero corro el riesgo.
Lo primero es afilarlos. Lo segundo, si estamos hablando que los hijos son flechas, es dirigirlos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué dirección voy a lanzar esta saeta? Dirigirlos tiene que ver con muchas cosas. Una mamá debe empezar a notar cuáles son los dones de sus hijos. ¿Es dado a las artes? ¿Es dado a los números? ¿Es dado al deporte? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es un talento natural? Esa es la labor de una mamá. Cuando una mamá está demasiado ausente de casa y demasiado ausente de sus hijos, no va a poder entender cuál es el propósito que Dios tiene para con ese hijo o para con esa hija. La Biblia habla de María, la mamá de Jesús. Ella era muy observadora y dice la palabra acerca de María que al ver ciertos comportamientos en Jesús desde su niñez, su adolescencia y todo eso, dice la Biblia que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella iba pensando el propósito. ¿Va Jesús en la dirección correcta? Dirigirlos tiene que ver con la oración que un papá y una mamá hicieron a Dios cuando Dios les dijo: les voy a dar un hijo. Y la oración que ellos hicieron a Dios fue: enséñanos qué es lo que debemos hacer con ese niño. ¿Cuál es tu propósito para él? Dirigirlos tiene que ver también con encaminarlos en relacionarse bien. No me da paz ese muchacho. Hola. Ese amiguito tuyo, no me da paz. Invítalo a la casa unas 11. Quiero conocerlo más de cerca. ¿Ok? Tiene que ver con dirigirlos. Amistades, noviazgo. Dirigirlos tiene que ver también con dar aliento. Dirigirlos tiene que ver también con ser vigilantes. Es que todos mis amigos van a ir. A la pijamada. Pero es que las mamás de ellos sí los dejaron ir. Sí, pero yo no soy la mamá de ellos. Yo soy su... Dirigirlos tiene que ver, ¿por qué no?, con pegar ciertos textos bíblicos en el baño para que cada vez que ellos se cepillen, palabra ahí. ¿Aló? La Biblia habla de Susana Wesley, la mamá de Juan Wesley. ¿Sí? Más de 10 hijos, más de 15 hijos. ¿Sí? Pero esta mamá dirigía a sus hijos y todos los jueves en la tarde era el tiempo que le correspondía a Juan Wesley. Esta mamá sacaba tiempo para cada uno de sus hijos en particular. Y Juan Wesley, cuando estaba en la universidad, todos los jueves en la tarde, ¿de quién se acordaba? De mamá y de las enseñanzas que le daba. ¿Hola? Entonces, ¿sabes? Mamá, es un privilegio ser mamá a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios permitirte que tú seas testiga de primera mano de la particularidad que Dios ha puesto en cada uno de tus hijos. ¿Decimos amén a eso? Dirigirlos tiene que ver con llevarles a amar a Dios de todo su corazón. ¿Sabe por qué? Porque esa mamá conoce el camino. Porque un hijo transformado comienza con una mamá que ha sido ya transformada. Apláudale a Dios por eso. Dirigirlos. Y tercero y último, ya dije primero, ¿qué es? Afilarlos. Segundo, dirigirlos. Y tercero, lanzarlos. En otras palabras, enviarlos. ¿A qué? A cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Usted no puede ser una mamá manipuladora que dice: pastor, mi bebé se va a ir de la casa y me va a dejar sola, pastor. Perdón, hermana, ¿qué edad tiene su bebé? 42 añitos, pastor. No.
Suelte a su bebé. No sea manipuladora, señora. Me va a dejar sola. No, usted no va a estar sola. Dios ha prometido estar con usted todos los días de su vida. No va a estar sola. Si usted tiene una mamá cerca, dígale, suéltalos. Dígale, en el nombre de Jesús, suéltalos. Ay, se me van a ir de la casa. Se tienen que ir. Señora, córtele el cordón umbilical cuando usted sabe que ya es el momento de hacerlo. Hola. Siempre yo lo hablo cuando yo me casé y que estaba a punto ya de pasar ahí al altar y mi mamá me traía y en ese momento mi mamá casi no me suelta. Yo creo que mi esposa decía ya, suéltelo, señora. No me suelta, pero después entendí que ese día mi mamá estaba siendo consciente que estaba cortando el cordón umbilical. No debe ser fácil para una mamá, pienso yo. Sí. Cuando su hijo se case, su hija se case, tiene que ver con cumplir el propósito. Si el propósito de Dios es que vaya a otra ciudad, con dolor en el alma, pero ese es el propósito. ¿Se acuerdan de Ana y de Samuel? Dios le había otorgado a Ana el privilegio de ser mamá. Y ella había prometido que iba a consagrar ese hijo a Dios. ¿Si es así o no es así? Y llegó el momento donde bien chico lo dejó en el templo para que sirviera a Dios en supervisión de Elí. Debió haber sido muy duro, pero ella dijo, él tiene un propósito. Querida mamá, sus hijos no son de ustedes ni para ustedes, son de Dios y para Dios. Entonces, escuche esto. Una mamá amorosa ha entendido que el centro de su vida no son sus hijos, es Cristo Jesús. Cuando yo escucho mamás que dicen, es que mis hijos lo son todo. Grave. Cristo lo es todo. Sus hijos son una bendición. Y algunos de sus hijos una bendición. Ok. El centro es Cristo. Así que hay una imagen ahí. Mire la labor de ustedes, querida mamá. Las mamás, la tarea de ser mamá conlleva heridas. Y escucha acá, mamá. Usted elige qué clase de heridas tener. Las heridas por ser una mamá enamorada de sus hijos, porque hay heridas también ahí. O las heridas de ser una mamá amorosa con sus hijos. Los hijos, todo lo contrario a mamá. La mamá está dispuesta a darlo todo. Y ellos, los hijos, están dispuestos a tomarlo todo de ella. Porque dentro de esa naturaleza, cuando uno va creciendo, hay egoísmo. Y desgraciadamente herimos a mamá. Y para los hijos, ellos interpretan amor con que usted, mamá, les deje usar la tecnología sin restricciones. Entonces mi mamá me ama. ¿Por qué? Me pone tecnología a disposición casi que las 24 horas, con cualquier clase de contenido. Los hijos pequeñitos interpretan que es amor, que amor es que mamá me deje comer todos los dulces que quiero o comer a la hora que yo quiero. Porque el único deseo de los hijos inmaduros es disfrutar el momento.
Así que, querida mamá, sus hijos no van a interpretar sus acciones de amor y disciplina, no lo van a interpretar como actos de amor. Y a veces hasta tú misma tienes dudas. ¿Estoy siendo demasiado dura con ellos? Y te pueden causar heridas por ser una mamá amorosa. No importa, tú sigue en la tarea. Dios no te puso para complacer a tus hijos. Dios te puso para formar a tus hijos y lanzarlos al propósito que Dios tiene para con ellos.